este momento estoy aquí para compartirles lo grande que Dios ha hecho con mi vida. Les empiezo contando lo que me pasó el martes 24 de marzo. Ese día estaba en la iglesia, todo tranquilo, todo normal. Fui a cantar, luego íbamos a la escuela bíblica. Luego de la escuela bíblica siento como que estoy escuchando al profesor, o sea, el maestro que está impartiendo la clase, pero que estoy escuchando mucha gente hablando, o sea, no puedo detenerme a captar una sola voz. Entonces empecé a sentirme mal, a sentirme muy rara. Y yo rápidamente dije, bueno, voy a bajar y voy donde mami a decirle que me siento así. Entonces cuando busco a mami, me paro en una puerta y ya ahí no tenía fuerzas y solamente me salía a pedir ayuda. Y decía, mami, ayúdame, que siento que me voy a morir, ayúdame. Y nada, cuando mami logró buscar ayuda, entonces ahí perdí el conocimiento y como que me fui en ese mismo instante. Luego mami logró a buscar un pote con alcohol y me lo echó, entonces yo sentí como que volví en sí y escuchaba que estaban orando ahí. Y luego de eso solamente me salía una palabra, decir mamá. Solamente podría tartamudear esa palabra, lo único que me salía. Y luego de ahí ya entonces perdí el conocimiento hasta el camino a la clínica. Y sentía que veía todo negro, pero lo veía también todo blanco. Perdí las fuerzas. En mi lado derecho del cuerpo hice una parálisis, no lo sentía. Perdí la visión, el habla, se me fue tuve mucha dificultad para hablar, no podía hablar. Y eso era aún lo más incómodo, no poder hacerlo. Y de momento sentía como que justo en esa hora la vida se me iba. Se me iba, entonces yo no podía hablar, yo no podía hacer nada. No habría un diagnóstico, se pensaba lo peor, todo el mundo decía, yo podría escuchar como lejos que me pasaba algo malo. Yo sabía que Dios estaba ahí, pero no sabía que había un pueblo clamando al Señor por mí. Primera de Reyes 19, cuando Elías se fue a la cueva y le dice al Señor que él estaba solo, que solamente él quedaba para salvar al pueblo y el Señor le dice que habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, que esos 7,000 iban a estar con él apoyándolo. Y me impactó esta palabra porque lo añadía a lo que Dios había hecho conmigo, lo que Dios estaba haciendo conmigo, que mientras estuve postrada en cama, que no podía mover un lado de mi cuerpo, no podía hablar, podía escuchar pero ligeramente. Mi conciencia por momentos me desorientaba, me iba. Y cuando toda mi familia, todas las personas que estaban ahí cerca pensaban lo peor, había un pueblo que estaba clamando y los 7,000 estaban ahí que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y Dios me ministra esto grandemente, porque un pueblo se unió a clamar y de lo peor el Señor pasó a hacer lo mejor, que fue un testimonio de gloria. El Señor me paró de esa cama y cambió todo el pronóstico, porque había un pueblo que se unió a clamar. Dios fue haciendo muchísimas cosas. Duré varios días en cuidado intensivo, 4 días específicamente, y cada día de eso el Señor me fue mostrando algo diferente. Recuerdo que ya el último día que estaba como ya volviendo en sí por todos los oxigenadores que me pusieron para el cerebro y todo eso, recuerdo una palabra que nunca se me va a olvidar, y es que Dios iba a hacer proezas en mi vida. Y Dios me lo repetía, me lo repetía, me lo repetía. Y yo no sabía que había muchísima gente orando para que Dios hiciera un milagro en mi vida, para que Dios me levantara. Pero Él en su propósito me recordaba que Él iba a hacer proezas, que Él iba a hacer grandes cosas con mi vida.
el Señor me levantó, el Señor lo hizo de nuevo. Me levantó de una parálisis, de no poder hablar, de no poder escuchar, de perder mi conciencia. Entonces, si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con cada uno de ustedes. Solamente Él necesita que ese pueblo se levante a clamar, que ese pueblo se levante a escuchar la voz de Dios y a escuchar la voz de alerta que se está llamando. Yo les invito a cada uno de ustedes que se atrevan a unirse al clamor, que se atrevan a ser también de los 300, como hemos hablado en nuestras conferencias de jóvenes, que nos atrevamos a unirnos, porque si uno de los 300 cae, los 299 tienen que levantarse a clamar por él. Bendiciones. El Señor lo hizo conmigo y lo va a hacer también con ustedes. Estoy sumamente agradecida de cada una de sus oraciones, porque cada una de sus oraciones fue un escalón para poder levantarme de esa cama. El Señor lo hizo rápido y mucha gente decía, wow, pero tú sí te recuperaste rápido. Y yo le decía, pero es que con quien yo trabajo, quien trabaja conmigo, quien hace todas las cosas en mi vida, trabaja de esa forma. Él no tiene otra manera de hacerlo. Y aún también si hubiesen fallecido, si hubiesen muerto, el Señor seguía siendo bueno, porque sus promesas son inconmovibles, siempre van a estar ahí. Y otra cosa que tengo que decir es que mi promesa del 2014 habla sobre la enfermedad de Ezequías, que el Señor le decía que lo sanaba y que al tercer día tendría que subir a la casa de Dios. Y mi promesa del 2015 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito han sido llamados. Dios me daba promesa de sanarme en el 2014 y en el 2015 me dijo que todas las cosas obrarían a mi favor. Soy más que bendecida de pertenecer a los 300 y de saber que hay 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal y que se levantaron a hacer un clamor por mi sanidad. Bendiciones.